Es muy importante, siempre que vamos a tratar un tema, establecer bien las palabras que van a entrar en juego, ¿no? Que vamos a poner sobre la mesa, sobre la cancha, digamos, del video. Porque al tener claro de qué vamos a hablar, es mucho más fácil entendernos, ¿no? Explicarnos. Hoy tenemos la diferencia entre evangelización y proselitismo, porque me he encontrado con muchas personas que tienen duda sobre qué significa una cosa y sobre todo cómo diferenciarla de la otra. De entrada hay que explicar que el primero en haber marcado esta distinción fue el Papa Benedicto XVI, con la claridad y la profundidad de su pensamiento, que fue una nota característica pues, de todo el legado que nos dejó. Él sabía, como buen cirujano, moverse en un espacio más bien reducido y hacerlo con libertad, con inteligencia y con una buena argumentación. De manera que el Papa Benedicto XVI es el primero que nos plantea que no hay que confundir una cosa con la otra. Y luego su sucesor, el Papa Francisco, también en diversos discursos ha retomado la cuestión, de modo que los dos, cada cual con su estilo, con el contexto histórico que les ha ido tocando, pues siempre se han dado tiempo de explicarnos a nosotros esta diferencia. Yo creo que un buen punto de partida y que todo el mundo podría comprender muy bien es que el proselitismo se da cuando la evangelización enferma, cuando la evangelización se distorsiona, porque como veremos más adelante, a través de un cuadro comparativo, pues realmente son agua y aceite. A veces me ha tocado escuchar personas que dicen que no puede existir la evangelización sin el proselitismo. Incluso llegan al extremo de decir que los grandes evangelizadores como San Francisco Javier, de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, eran proselitistas y lo afirman y lo sostienen, pero como veremos en un momento más, evidentemente que es una injusticia, ¿sí? Es falta de objetividad de fuentes afirmar tal cosa. Lo que caracterizó a personajes de la talla de San Francisco Javier y similares fue justamente que lograron ser evangelizadores, pero que en el proceso no cayeron en el proselitismo, porque evidentemente, y esto hay que subrayarlo, son dos cosas diferentes. Realmente la iglesia, y sobre todo en la madurez de los años del proceso histórico que ha vivido, pues ha ido entendiendo que por supuesto que su primera tarea es evangelizar, o sea, dar a conocer lo que Jesús enseñó. Esa es la primera tarea, por encima de todas las demás. Sin embargo, hay que reconocer la verdadera evangelización, su sentido, vamos a decirlo así, objetivo, de las distorsiones que pueden llegar a presentarse y que llevan al terreno del proselitismo, que obviamente pues no va con la tarea de la iglesia, no va tampoco con su tradición, sino por el contrario, se nos presenta como un punto a evitar, como una especie de bandera roja que debemos tener en el horizonte y que no significa caer en el otro extremo, ¿no? El de ser simplemente proveedores de servicio social o proveedores de servicios sociales, pero sin transmitir la fe. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Está muy bien brindar servicios como la atención a la salud, como la atención educativa. Yo soy un gran defensor de estas dos líneas de acción, pero sin confundirlas con el no hablar de Jesús o con el caer en un discurso de tipo superficial, rebuscado o activista. Se trata de evangelizar tanto con palabras concretas, con una pedagogía adecuada, como también con instituciones que sirvan de respaldo y que hagan creíble todo esto. O sea, creo que la labor social que desarrolla la iglesia en todo el mundo es algo que hay que cuidar, es algo que hay que alentar, pero sin olvidar que la razón principal de todo lo que se hace
no es otra cosa más que dar a conocer a Jesús, porque a nosotros que ya estamos en esto, nos ha resultado significativo, nos ha cambiado la vida y lo ha hecho para bien, de tal forma que lo que somos, lo que hacemos, tiene un sentido mayor gracias a Él, ¿no? Y a la impronta que nos dejó. Bien, dicho esto, porque no pretendo hacer un video muy largo, les presento este cuadro comparativo, que de alguna forma es una interpretación que yo he hecho de lo que los últimos dos papas atinadamente nos han dicho al marcar una distinción entre una palabra y otra. Les presento 4 características de la evangelización y 4 características del proselitismo para que se entienda que nadie está diciendo que la iglesia renuncia a su tarea. Simplemente se nos está diciendo que se haga bien la tarea, ¿no? Bien, ¿qué pasa en la evangelización? En la evangelización hay una propuesta acerca de una persona y esa persona es Jesús, a quien se le conoce a través de la oración, a través de la lectio divina, a través de los sacramentos y también de experiencias como puede ser un voluntariado. En cambio, en el proselitismo, lo que se comunica no es una persona, sino una ideología. Y ya hemos dicho que las ideologías fallan o bien en los 3 aspectos que voy a decir, o bien en uno de ellos. Con que falle en uno, ya estamos en un marco ideológico. Hablamos de ideología cuando falta la atención a la ética, a la ciencia y al sentido común. Cuando no hay ética, cuando no hay apertura a la ciencia y cuando no hay sentido común, estamos ante una idea. Y no es que las ideas sean malas, pero cuando se vuelve ideología, estas se contaminan de intereses que no son sanos y que nos encierran en nosotros mismos. Entonces, en la evangelización no promovemos una ideología, ¿sí? Porque eso lo único que origina son estados totalitarios, como los que vimos en el siglo XX. En el proselitismo así surge, y si nosotros nos vamos a la raíz de esas dictaduras que hicieron tanto daño, el fondo era una ideología. Absurda, porque no tenía ningún fundamento científico esta cuestión del superhombre, ¿sí? Que terminó por provocar todo un holocausto, ¿no? Entonces, en este sentido, la evangelización no es una corriente ideológica, es dar a conocer a una persona, que es Jesús, con todo lo que Él nos plantea para nuestra vida. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental entre persona e ideología. Por supuesto que para dar a conocer a Jesús hay que decirlo de forma clara, de forma explícita, porque tampoco podemos caer, como decía antes, en disimularlo. No se puede disimular su aporte a la historia, que además es un aporte fresco, actual, que no tiene nada de raro. Como siempre digo, cuando lo volvemos raro, ya no está Jesús ahí. Porque si bien es cierto que es una propuesta alternativa y en muchos aspectos contracorriente, no por ello deja de ser feliz, no por ello deja de ser actual, no por ello deja de tener fundamentos. Entonces, vamos entendiendo, ¿no? Y volviendo al ejemplo de San Francisco Javier, ¿a quién dio a conocer? A una persona. Y esa persona es Jesús, con el que a través de la vida interior, pero también con una proyección social, con acciones concretas se le puede conocer. Así que de entrada tenemos ya sobre la mesa el primer elemento para no confundirnos y tener claro que cuando los papas hacen esta distinción no es porque ya no quieran que haya misioneros, no es porque ya no quieran que haya más católicos. Claro que siempre va a haber el deseo de que lo que a nosotros nos ha llenado llene a otros, pero no se puede hacer de cualquier manera. Y esta es una distinción, dar a conocer una persona y no una ideología que viene siendo una especie de enfermedad del proceso de evangelización, o sea, cuando no se desarrolla adecuadamente. La segunda diferencia es que la evangelización acompaña y educa en la fe, mientras que el proselitismo hace lo contrario, ni acompaña ni educa. ¿A qué le llamo acompañar? Cuando damos a conocer a Jesús, se tienen que abrir canales de comunicación
con las personas que apenas lo están conociendo y que a lo mejor tienen ciertos obstáculos todavía para aceptar la fe al 100%. Frente a esos obstáculos no hay que hacer presión, sino brindar acompañamiento, lo que antiguamente era la dirección espiritual. ¿Qué es el acompañamiento? Sentarte a hablar con la persona para ir aclarando sus dudas, pero hacerlo respetando su espontaneidad, su modo, su estilo. El proselitismo es simplemente lavado de cerebro. No se deja que la persona asimile, no se le da respuesta a las preguntas lógicas que le surgen a uno cuando va a dar un giro existencial, porque aceptar la fe es un giro existencial. En el proselitismo eso no importa, es que lo acepte sí o sí. En cambio, en la evangelización se da todo un modelo pedagógico, una serie de pasos que nos van a llevar a un fin. Educar en la fe significa hacer proceso con la persona, tener paciencia, respetar su ritmo, aclarar sus dudas y hacerle ver, por ejemplo, que la fe está abierta a la ciencia, hacerle ver que la fe no te desvincula de tus deberes como ciudadano, hacer ver que la fe es también un compromiso con la administración de los recursos y no esta visión proselitista de bautízate y a ver cómo le haces. Claro que hay que promover el bautismo, pero ese bautismo, sí, que nos llega, necesita alimentarse, necesita encontrar la formación adecuada para que no caigamos en situaciones de fanatismo, de fideísmo y de esos famosos sismos que pues dañan a la persona y que terminan por distorsionar lo que es Jesús y aparecen lo que yo llamo patologías espirituales, donde lo vemos o bien como un relativista o como un castigador que nos lleva cuenta hasta del más mínimo detalle, ¿no? Entonces, aquí hay otra diferencia. La evangelización es educar, es acompañar y además hacerlo de forma integral. Por eso hay colegios donde no solamente se enseña la clase de religión, sino también matemáticas, historia, psicoafectividad, nutrición, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí hay un interés en el desarrollo de la persona. Hay una serie de etapas que se tienen que ir cubriendo para encauzar, mientras que en el proselitismo no se dedica ni tiempo a escuchar a las personas. Y si se les escucha, es bajo el esquema de la manipulación y no de la libertad de conciencia, que incluso en nuestro caso, evidentemente está en la Biblia, pero también en el Código de Derecho Canónico. Y estas cuestiones nos permiten evitar actitudes que pudieran ser o que de hecho son de tipo sectarias, ¿no? Entonces aquí hay un segundo elemento que nos diferencia. El tercero, la evangelización busca la calidad y luego la cantidad. Como siempre digo, si aparte de católicos coherentes podemos ser muchos más, adelante. ¿Quién está peleado con los números? No podemos ser tan egoístas de decir, que esto nos beneficie solo a ese grupo de 3. No, no, esto es un mensaje universal. Pero antes que la cantidad está la calidad. De nada sirve, y eso hay que subrayarlo, que de repente nos llegaran 2 millones de creyentes si no están dispuestos a caminar, si no están dispuestos a la coherencia. Y en algunos momentos de la historia de la iglesia pasó, éramos muchísimos, muchísimos y muchísimos, pero a la hora de la calidad, a la hora de las convicciones, a la hora de las opciones, nos dábamos cuenta que culturalmente lo eran, pero no por convicción. Entonces, el secularismo, al que hay que saber responder, pues también ha tenido un lado que yo llamo mal necesario, porque al reducirnos nos ha cuestionado qué de ese alto porcentaje verdaderamente vivía o no vivía esto. Entonces la evangelización, claro que busca llegar, como lo dijo Jesús, hasta los últimos rincones del mundo, pero no es simplemente contabilizar, traer acarreados para que se entienda, no, es un camino que vale mucho la pena, pero que pues no se va a dar necesariamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Y entonces,
¿Esto quiere decir que somos privilegiados del sistema, que nos debemos de sentir mucho? No, tenemos nuestros límites, tenemos nuestros errores, pero sí es cierto que no cualquiera se va a lanzar a vivir esto. Y cuando digo no cualquiera, no es porque nos debamos de creer más, al contrario, estar al mismo nivel que todos, estar en el mismo contexto, en el mismo mundo, en la misma vida. En cambio, el proselitismo, este sí, solo quiere cantidades, ¿no? Y reportar estadísticas espectaculares, pero sin preguntarse, oye, de todos esos números, ¿están felices? ¿Están mejorando como personas? ¿Están encontrando las herramientas para liberarse de tantas cosas que no les permiten crecer? Porque esto es lo que se da. Por eso a mí me da mucho gusto cuando veo un grupo católico con mucha gente o un seminario con muchas vocaciones. Qué bueno, porque ciertamente Dios llamará hasta el último día, pero sí es muy importante que no nos vayamos con la finta de una foto espectacular en donde a lo mejor hay 50 ordenaciones. Digo, si esas 50 ordenaciones son bien trabajadas, bien caminadas, bien formadas, adelante. Pero también estar atentos, digo yo, pues, me da mucho gusto cuando hay grupos numerosos, no dudo de la autenticidad, pero sí es como un punto a ver. Lo primero es la calidad, lo segundo es la cantidad. Si ya cuidaste la calidad y aparte hay cantidad, perfecto. Pero si tu único criterio es la cantidad para valorar si se está haciendo o no un buen trabajo, creo que el margen de error es muy amplio. Entonces, sí es importante la cantidad porque obviamente hay que cubrir un relevo generacional que en muchas partes del planeta no se está cubriendo, pero puede ser, y de hecho es un indicador, porque también una congregación de que no tiene vocaciones no es porque está haciendo bien las cosas, tiene bastantes que corregir. Pero así como no es un indicador absoluto el que sean muchísimos, ¿sí? Pues también debemos de entender que quizá el indicador está en la calidad de los que estén, independientemente de si son muchos o pocos, porque si son pocos, pero bien involucrados, bien decididos, tarde o temprano esos pocos se volverán muchos, ¿sí? En cambio, si hay muchos, pero mal formados, muchos, pero que llegaron quizá por otras intenciones, pues esos muchos van a terminar siendo pocos. Entonces, aquí lo que va a marcar la diferencia no es la captación. A mí, de hecho, esa palabra me parece totalmente contraria a lo que Jesús dijo. Promoción sí, pero captación no, porque captación suena a las promociones que nos pueden llegar por teléfono. Y aquí es promover. Y más que promover, proponer. Y claro, estar presente en las redes sociales, en todos los espacios. Pero sí entender que lo cualitativo importa en la evangelización y en el proselitismo es solo lo cuantitativo. Otro punto que puede marcar una diferencia fundamental entre evangelización y proselitismo es que la evangelización sabe dar espacio. Es decir, te propongo, pero no te impongo. Eso es bien importante. Jesús mismo lo decía, si en algún lado no te reciben, sacúdete, no guarde rencor y siga adelante. No te dice, satúralo. No te dice, vuelve sobre lo mismo 10,000 veces. No, se propone, pero no se impone. Jesús mismo lo vivió, ¿sí? Y la evangelización es seguir su ejemplo en todo momento. Entonces, la evangelización es dar espacio, te propongo, pero vamos viendo con calma. A ver, estuviste un mes de voluntario, vamos a darte espacio después de ese mes. Te fuiste a misiones de Semana Santa una semana, vamos viendo cómo estás a 6 meses, ¿no? Eso es bien importante, no es saturar en los grupos de chat, no es andar mandando cadenas de oración a cada 5 minutos, porque eso sí es proselitismo y no es evangelización. Claro que una cadena de oración es evangelización, pero yo hablo de los excesos y cuando la cadena se vuelve superstición. Ahí sí ya no estamos en una situación de evangelización, sino de mero proselitismo, ¿no? Otra cosa, la evangelización respeta los ritmos de cada persona, el principio de gradualidad que el Papa Francisco nos ha insistido. ¿Y qué es ese principio? Que obviamente los valores del Evangelio son los mismos para todo mundo, la exigencia es lo mismo para todo mundo, pero no todos vamos al mismo ritmo y hay que respetar
pues que a lo mejor él o ella ya ahora sí aceptó la fe al 100% o el otro tiene conflictos sobre ciertos tipos o puntos de la doctrina y los está profundizando, respetar. Y la evangelización lo que hace es inculturar, toma la cultura y le da un significado donde el cristianismo entra en esa cultura, pero entra sin violentar. El mejor ejemplo de inculturación lo tenemos con la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe entra en la cultura prehispánica, asume su rostro, asume su vestimenta, pero como la madre de Jesús. Entonces, ahí tenemos cómo la evangelización, la auténtica, puede entrar en una cultura que nunca ha oído hablar de Jesús, pero que su entrada no destruye la cultura, sino que la enriquece. Cierto, puede haber alguna cuestión de la cultura que choque de forma frontal, por ejemplo, en algunos contextos la esclavitud, y ahí sí el cristianismo va a decir, te muestro otra alternativa, pero no romperá de tajo con tanta riqueza que tenemos en la variedad de culturas, sino que más bien va a entrar en esta realidad como lo hizo la Virgen de Guadalupe. Es el mejor ejemplo de dar espacio, el mejor ejemplo de respeto y el mejor ejemplo de inculturación. Ahora, ¿qué hace el proselitismo? Pues el proselitismo satura, ¿sí? Ahí te va 10,000 cadenas de oración, ahí te va 10,000 mensajes de texto, impone, ¿sí? Porque lo hace no desde el anuncio de un Dios que es amor, sino de un Dios que asusta, un Dios incluso tóxico, y se apropia de la cultura. No hace este ejercicio de inculturación, hace más bien destrucción de cultura. Estas pudieran surgir más, las pueden poner ahí en los comentarios, diferencias entre una cosa y la otra. Como se pueden dar cuenta, la evangelización es la propuesta acerca de una persona, acompaña y educa en la fe, apuesta por la calidad y luego por la cantidad, porque no hay que limitarnos al momento de dar a conocer pues la fe que es tan significativa y al mismo tiempo que lo anuncia de forma explícita, que no trata de taparlo, que no trata de matizarlo, sabe dar espacio, respetar e inculturar. Entonces, con esto podemos concluir que, como decía el Papa Pablo VI, que también profundizó bastante en esto, la tarea de la iglesia es de orden misionero, o sea, de llevar a Jesús a todas partes, tanto a las grandes ciudades como pues a los espacios de periferia. En los dos es necesario. Entonces, la evangelización no es ocultar a Jesús y nada más te ofrezco este servicio, no, es darlo a conocer, pero bajo su propia pedagogía, bajo su propio estilo, de tal manera que podamos contribuir en el mundo de hoy y hacerlo como Él quiere que lo hagamos y no caer en vicios o en distorsiones o en la defensa de modelos que ya no responden y que requieren una actualización. Pues ojalá que con este video nos quede claro el por qué los papas han hecho esta distinción, que los entendamos adecuadamente, no significa que ya no vaya a haber misiones, no significa que ya no vaya a haber presencia en redes sociales para dar a conocer la fe, todo lo contrario, esto tiene que seguir, porque además el mundo lo necesita, ¿sí? Por las dificultades que atraviesa y porque tenemos grabado dentro de nosotros esa búsqueda de Dios, esa búsqueda del absoluto. Entonces, la necesidad está y el tener que responder a ella permanece, o sea, no se puede pensar en una iglesia que no dé a conocer lo que es. Sin embargo, hay modos, hay formas y esas también tienen que entrar pues en un proceso de mejora, en un proceso de cambio para que cada vez se parezcan más a lo que Jesús llevó a cabo, lo que provocó que tanta gente se quisiera bautizar, en el caso de San Francisco Javier, era su propia vida, era que transmitía esa cercanía a un Dios que era accesible. O sea, San Francisco Javier, con su propia vida, contagiaba en el buen sentido la fe. Por lo tanto, él no era un proselitista, sino un evangelizador en todo el sentido de la palabra, y su ejemplo, pues nos tiene que servir a todos los que de alguna u otra manera consideramos que el cristianismo, que la fe católica,
es un aporte que siempre será actual y que es capaz de llegar pues, a la parte más profunda del ser humano. Pues que este video nos ayude y nos dé ese andamiaje, esa claridad para pues, los proyectos que se tengan que hacer al respecto.